tal amigos? De nuevo, un gran placer estar con ustedes después de un tiempo de inactividad. Y bueno, vamos a continuar con el libro del gran Paul Scott. Ya lo iba a dejar de lado porque es un libro pues, que sacamos y desempolvamos, pero me pareció muy pertinente el siguiente capítulo después del que acabamos de hacer, que fue el de la cuestión Illuminati del golpe de estado que nunca sucedió, o sea, el golpe Illuminati que borraron de los libros de historia. Pero la verdad me parece muy pertinente lo que está escrito aquí y creo que lo van a encontrar muy pertinente las personas, sobre todo los que no están imbuidos de toda esta información y creen que todo esto es pura cuestión conspiranoica. Y este libro, Paul Scott Illuminati, es una maravilla de libro. Y no se compara con el libro de Fritz Springmeier, Linajes de los Illuminati, que ya hemos traducido hace mucho tiempo y que lo pueden buscar y encontrar en la red. Es una maravilla ese libro, es la verdad, todo documentado, todo fehaciente, todo explicado, no hay lugar a dudas. 30 familias están en la cúspide del poder y 13 de esas familias están en la punta. Las familias satánicas que quieren llevar un gobierno global, y aquí el señor Paul Scott también lo ejemplifica de una manera bastante excelsa, diría yo. Vamos a empezar. Dice, el gobierno Illuminati global en esteroides. Todas las grandes organizaciones discretas, promotoras de los ideales mundialistas o globalizadores, han surgido en torno a la labor de algún gran visir que ha actuado desde dentro del poder, pero sin aparecer nunca en primera fila, como si no le interesara figurar en el reparto de medallas. Son muchos los investigadores que sospechan de la filiación Illuminati de estos personajes, cuya vida personal y méritos generales para aparecer en los más altos cargos suelen ser desconocidos, aunque a cambio muestran una notable capacidad de organización y relaciones públicas. Si Rhodes fue el alma fundadora de la Mesa Redonda y Mandelhaus ejerció idéntico papel con el RIA y la CFR, el Club Bilderberg debe su nacimiento al polaco Joseph Ratzinger. Pocos ciudadanos han oído hablar de Ratzinger, una referencia anónima en la Europa del siglo XX. Sin embargo, cuando murió en 1960, el príncipe Bernardo de Holanda le rindió homenaje en su funeral con estas significativas palabras. Conocemos numerosos personajes notables, admirados y festejados por todos, y nadie ignoró su nombre. Existen, sin embargo, otros hombres cuya influencia es todavía mayor, incidiendo con su personalidad en el tiempo en que viven, aunque no sean conocidos más que por un restringido círculo de iniciados. Ratzinger fue uno de estos. Imagínense estas palabras de este personaje, Bernardo de Holanda, hacia Joseph Ratzinger, el fundador del Club Bilderberg, ¿no? Nacido en Cracovia en 1888 y educado por un miembro de la Sociedad Fabiana, Ratzinger fue iniciado en la masonería de Suecia. A través de su amistad con Mandelhaus, trabajó para la Mesa Redonda y la CFR y realizó diversos viajes por Europa y América, donde se relacionó con las más altas esferas sociales, políticas y diplomáticas. En México, fue uno de los principales impulsores de la fundación del partido que se convertiría en principal referente de la izquierda moderada, el PRI, Partido Revolucionario Institucional, un nombre contradictorio, y comisionado por este, negoció como diplomático con el Vaticano. Bueno, en México cabe señalarle, ya sabemos la historia del PRI, ¿no? No hay mucho que agregar ahí. Tras colaborar con el gobierno polaco en el exilio durante la Segunda Guerra Mundial, en 1947 apoyó a Henry Spack en sus primeros pasos hacia la constitución del mercado común europeo. Escuchen muy bien, esto lo voy a repetir, ¿no? Tras colaborar con el gobierno polaco en el exilio durante la Segunda Guerra Mundial, en 1947 apoyó a Henry Spack en sus primeros pasos hacia la constitución del mercado común europeo. Ahora ya tenemos a la Unión Europea consolidada y veamos los frutos que ha dado. Un gobierno que pretende estar por encima de las naciones.
Un año después organizó el Congreso de Europa, del cual emergería la institución que hoy conocemos como Consejo de Europa. Una persona muy extraña este Rettinger y muy, pues, estaba en todo, ¿no? En 1954 concentró a muchos de los más importantes prohombres del dinero y de la política del momento en el Hotel Bilderberger de la localidad holandesa de Oosterberg para animarlos a trabajar en favor de la comprensión y la Unión Atlántica. Los asistentes a este encuentro quedaron tan satisfechos de los resultados que bautizaron al grupo con el nombre del hotel y decidieron reunirse a partir de entonces periódicamente, otorgando la primera presidencia a su entonces anfitrión, el príncipe Bernardo, esposo de la reina Juliana de Holanda y acaudalado accionista, entre otras, de la Sociedad General de Bélgica, otro banco ligado a la Casa Rothschild, además del importante representante de la Royal Dutch Petroleum integrada en la Shell. Es inútil decir que los principales miembros son los mismos que hemos encontrado en otras organizaciones: los Rockefeller, los Carnegie, los Ford, la banca Kuhn y Loeb, los Warburg, los Lazard, George Soros y naturalmente los Rothschild. Las reuniones del Club Bilderberg son secretas, bueno, ya está más expuesto desde el 2000 para la fecha. Voló como la pólvora porque tenía todos los reflectores encima. Los conspiracionistas obviamente empezaron a ir a protestar ahí y como que bajaron el calor de lo que sucedía en las reuniones y se dispersaron y se fueron a otras cuestiones. Ahora ya son más discretos pero no secretos. Pero esto no es porque hayan querido, sino porque la presión de la resistencia los obligó a sacar en público la lista de invitados que van, y son descarados. Son descarados porque estas listas siguen incluyendo a los mismos elitistas. Dice: las reuniones del Club Bilderberg son secretas y se organizan anualmente en un hotel distinto de cualquier lugar del mundo, siempre que reúna las siguientes condiciones: que sea de gran lujo, que esté ubicado en una localidad pequeña y tranquila, rodeado de hermosos paisajes y se encuentre protegido con medidas extremas de seguridad. En realidad, el gobierno anfitrión es el que se responsabiliza de la seguridad de los asistentes, que no están obligados a seguir las normas legales para entrar y salir del país, como pasar por la aduana o llevar visados. El club desplaza a su propio equipo de operadoras telefónicas, cocineros, camareros y demás apoyo logístico. La última vez que se reunieron en España fue en La Toja, Pontevedra, en 1989, aunque ya antes estuvieron en Palma, Mallorca, en 1975, donde según algunas fuentes los Bilderbergers llegaron a diseñar las líneas maestras de la transición política española. Su última cita conocida, la del 50 aniversario de su fundación, fue en junio del 2004, en la localidad italiana de Stresa, junto al lago Maggiore, a pocos kilómetros de Milán. No todos los asistentes al seminario anual del Club Bilderberg tienen el mismo nivel. Hay dos tipos de socios: los activos, que sustentan la organización y entre los cuales se escoge su grupo director, y los ocasionales, que actúan como ponentes acudiendo a las reuniones por invitación expresa y solo para informar acerca de materias concretas relacionadas con su experiencia profesional o personal. Todos juran antes de cada reunión que nunca hablarán del contenido de sus discusiones, pero se sabe que en ellas se analiza exhaustivamente la situación del mundo y se fija una estrategia conjunta de actuación. En la actualidad, el grupo está presidido por el vizconde Etienne d'Appignon, propietario de casi todas las empresas eléctricas de Bélgica, así como uno de sus bancos principales. Tras él, encontramos una larga lista que concentra a financieros, industriales, políticos, directivos de multinacionales, ministros de finanzas, representantes del Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional, ejecutivos de medios de comunicación y dirigentes militares, así como miembros de algunas casas reales europeas como la reina Beatriz de Holanda o el príncipe Felipe de Bélgica. Todos los presidentes estadounidenses desde Dwight David Eisenhower han sido Bilderbergers, y si no lo fueron los anteriores, se debe única y exclusivamente a que el grupo se creó en 1954, cuando Ike estaba precisamente en el poder.
Otros miembros conocidos del club son el expresidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, y su sucesor José Durão Barroso, el gobernador del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, el presidente del Banco Mundial, James Wolfenson, el primer ministro británico Tony Blair, bueno, ex primer ministro británico, el responsable de la política exterior de la Unión Europea, Javier Solana, el ex primer ministro francés, Lionel Jospin, el ex secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, y el presidente del Washington Post, Donald Graham, entre otros. Dennis Healy, uno de los fundadores del Club Bilderberg, explicó en una ocasión que sus miembros no se dedican a establecer la política mundial, sino que se limitan a debatir las grandes líneas a seguir con las personas que las hacen realidad. El caso es que existe una larga serie de coincidencias entre los asistentes a sus reuniones y su ascensión al poder. Veamos algunos casos, abramos los registros. Bill Clinton, un peso pesado en el Partido Demócrata, pero no más que otros, fue nombrado candidato de esta formación en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que luego ganó, justo después de asistir a la reunión del club en 1991. John Edwards, otro de los muchos candidatos del Partido Demócrata, y no precisamente el que llevaba las de ganar para presentarse a las elecciones presidenciales del 2004, fue elegido mano derecha de John F. Kerry, otro Bilderberger, apenas un mes después de participar en la reunión del club en Estresa. Cabe señalar que John Kerry también es un Skull and Bones. Al británico Tony Blair le sucedió lo mismo que a Clinton. Acudió a la reunión de 1993 y en julio de 1994 alcanzó la presidencia del Partido Laborista. En mayo de 1997 era elegido primer ministro del Reino Unido. El italiano Romano Prodi fue invitado del grupo en 1999 y alcanzó la presidencia de la Comisión Europea en septiembre del mismo año. En la OTAN, George Robertson estuvo en el encuentro de los Bilderberger en 1998 y al año siguiente fue nombrado secretario general de la Alianza Atlántica. El investigador Santiago Camacho reprodujo en su libro Las cloacas del imperio, primera edición de febrero del 2004, parte de la lista de una de las últimas reuniones de los Bilderberger en las que, entre muchos invitados de diversos países, figuraba la siguiente entrada. Trinidad Jiménez, socialista, Partido Socialista de Madrid. Un mes después de su publicación, el Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones generales y José Luis Rodríguez Zapatero, que ha reconocido públicamente que Jiménez es una de sus más estrechas colaboradoras como encargada de las relaciones internacionales del PSOE, se convertía inesperadamente en presidente del gobierno español. E igual que se alcanza, se pierde el poder. Varios autores han documentado que todas las instituciones europeas modernas que trabajan en pro de la unidad política del viejo continente, desde la Comunidad Europea hasta el Euratom, fueron diseñadas y materializadas por los Bilderbergers. Y si alguien entorpece el complicado esfuerzo y lento proceso de integración, se le aparta sin complejos. Recordemos a Slobodan Milosevic, ¿no? El expresidente serbio, que estaba tronando a la OTAN prácticamente, y pues ya sabemos la invasión a Yugoslavia, ¿no? Así parece que sucedió en el Reino Unido, cuando su entonces primera ministra Margaret Thatcher se hizo eco del sentir mayoritario de los británicos, reforzando sus posiciones nacionalistas y anti-europeístas, y se negó a diluir más poder en las instituciones europeas desde las que se construyen los futuros Estados Unidos de Europa. Sin explicar muy bien por qué, de pronto los principales dirigentes de su propio partido conservador se pusieron en su contra y obligaron a la Dama de Hierro a abandonar su puesto a favor de uno de sus principales colaboradores, el anodino y dúctil John Major. Esto acaeció justo después de la reunión del club en la isla de La Toja, donde, según la publicación norteamericana The Spotlight, se debatió, entre otros asuntos, el irritante y exagerado nacionalismo de la Thatcher. También se debatió en una reunión del Club Bilderberg la influencia de Venezuela en Latinoamérica. Esto también fue público en una de las reuniones de esa época, cuando Chávez ya estaba en el poder.
se discutió cómo detener a la revolución bolivariana. Otro ejemplo más cercano, todos los diarios del mundo especularon a lo largo de los primeros meses del 2002 con la posibilidad de que Estados Unidos desatara su segunda y definitiva guerra contra el régimen de Saddam Hussein en Irak durante el verano de aquel mismo año. La Casa Blanca insistía con argumentos como el de la existencia de armas de destrucción masiva y las relaciones de Osama Bin Laden con Al Qaeda. Además, la indignación y ansias de revancha del americano medio tras lo ocurrido en septiembre del 2001 no se habían calmado con la invasión de Afganistán y la caída del régimen de los talibanes, sobre todo porque el propio Bin Laden era protegido por los integristas islámicos afganos. Según se decía entonces, no apareció por ningún lado. Así pues, todo parecía preparado. Sin embargo, en junio del 2002, American Free Press publicó que en la última reunión del Club Bilderberg se había decidido retrasar la guerra hasta marzo del 2003 por razones no explicadas. La noticia coincidió con el tira y afloja internacional que se desató entonces respecto al envío de inspectores de la ONU en busca de las supuestas y terribles armas. Y en efecto, al tercer mes del año siguiente, no antes, se desató la operación militar que originó la caída definitiva de Saddam Hussein. David Rockefeller, uno de los socios más respetados del Club Bilderberg, anunció en su día que el más íntimo deseo de sus miembros era configurar una soberanía supranacional de las élites, intelectuales y los bancos mundiales, que es seguramente preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos pasados. Afortunadamente este ser despreciable, David Rockefeller, ya murió. Dice, los tres lados del triángulo. De las numerosas organizaciones que aún podríamos examinar, solo incluiremos una más por razones de espacio, la Comisión Trilateral. En su libro Sin Disculpas, el senador norteamericano Barry Goldwater acusaba directamente a este grupo de querer hacerse con el control del mundo, utilizando medios ilegítimos. Según sus propias palabras, ha sido diseñado para convertirse en el vehículo de la consolidación multinacional de los intereses comerciales y bancarios a través del control político del gobierno de Estados Unidos. Siguiendo el esquema de los círculos concéntricos utilizado por los Illuminati, la trilateral ocuparía, según varias fuentes, un espacio informativo más que decisorio. La misión de sus miembros sería la de realizar análisis políticos, sociales y económicos sobre la evolución futura de la humanidad, sugiriendo instrucciones y líneas de actuación a seguir. El hombre clave de la Comisión Trilateral es otro norteamericano de origen polaco y nombre impronunciable, Zbigniew Brzezinski, que en 1970 publicó Entre dos épocas, un ensayo en el que esbozaba la idea de la necesaria cooperación entre los tres grandes bloques económicos forjados en Occidente durante la segunda mitad del siglo XX, el norteamericano, formado por Estados Unidos y Canadá, el europeo, democrático, representado por la Unión Europea, y el creciente imperio japonés. Cabe decir que este ser despreciable también ha muerto ya. Trazando los límites de estas zonas en línea recta, se obtiene un gran triángulo, precisamente un triángulo, de donde proviene el nombre de la Comisión Trilateral. La organización nació en 1973 para hacer realidad las sugerencias de Brzezinski, sensibilizando a los gobiernos y dirigentes sobre la necesidad de mantener sociedades abiertas y allanar las barreras entre los países capitalistas, comunistas y subdesarrollados, así como redefiniendo el crecimiento mundial en un marco de economía de libre mercado. Estamos hablando de los mismos objetivos de la paupérrima escuela del Foro Económico Mundial con el señor Schwab al mando, ¿no? El alemán. La sede y la dirección general se encuentran en Nueva York, aunque cada una de las tres áreas posee su propio presidente regional. Bueno, aquí repito, Klaus Schwab también tiene un liderazgo muy pronunciado ahora en el Foro Económico Mundial, y también están manejando las mismas políticas conectadas con estas organizaciones de la Comisión Trilateral y la CFR, ¿no? Dice, cabe destacar por otra parte que el mentor y patrón de Brzezinski fue desde un principio David Rockefeller.
Los miembros de la comisión son grandes multinacionales, asociaciones patronales, bancos internacionales, líderes de grandes sindicatos, políticos de relieve, responsables de grandes industrias de medios de comunicación, etc. Entre estos se encuentran el expresidente norteamericano James Carter, el presidente de Hewlett Packard Company David Packard, el patrón de la Fiat Giovanni Agnelli, el presidente del gobierno alemán Gerhard Schröder, el presidente de la banca Rothschild Freres y del Israel General Bank Edmond de Rothschild y el presidente de Sony Akio Morita. Brzezinski publicó su segundo libro de interés, La Era Tecnotrónica, que proponía 15 puntos muy concretos para avanzar en los objetivos de la trilateral. Muchos de ellos, si no todos, parecen extraídos del plan original de los Illuminati. Escuchen bien. Estos son algunos ejemplos. Limitación de las funciones de los parlamentos, aumentando a cambio el poder de presidentes y gobiernos. Subordinación de los anteriores al comité político de la trilateral. Limitación de la libertad de prensa y control radical de los medios audiovisuales. ¿Recuerdan la ley Sopa y la ley Pipa? Introducción de una tarjeta de identidad válida para todos los estados por igual y que sirva como cédula para votar. Proceso electoral completamente financiado por el Estado, incluyendo la propaganda política, incremento de los impuestos de la clase media, legalización progresiva de los inmigrantes ilegales hasta desembocar en una inmigración ilimitada desde el tercer mundo para generar caos obviamente y un nuevo orden económico mundial. Esos son los objetivos de la Comisión Trilateral y es lo que estamos viendo con estos países de Europa, tanto de izquierdas como de derechas, lo mismo. Y muchos son títeres de todos estos grupos, de todos estos intereses, de todos estos personajes que no son nombrados en los medios de comunicación. Lo podemos ver claramente el caso de Argentina, el cual es un títere puesto ahí el actual presidente, como muchos, como también el Sánchez, el señor Sánchez del presidente del PSOE y del presidente actual de España, que obedece los mismos intereses, sea de izquierda y de derecha. La cuestión aquí no es una ideología política, no importa que sean de izquierda o de derecha, sino que lo que importa es que sea del grupo ideológico que sea, todos ellos estén subordinados y cedan soberanía nacional hacia estos emporios que se están levantando como behemoth a través de Europa y del mundo, que son la Comisión Trilateral, la Unión Europea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las instituciones de Bretton Woods y por supuesto la Comisión Trilateral, siendo dominadas en las sombras por los Bilderbergers, por la cuestión de la Bohemian Group. De hecho, uno de ellos, que fue Colin Powell, búsquenlo, salió fotografiado en la Bohemian Group adorando a Moloch. Hasta dónde llega el satanismo y el globalismo que quiere controlar el mundo bajo un solo gobierno mundial. El anticristo a la cabeza y todos adoradores de Satán. Amigos, este fue el directo. Con esto cerramos el capítulo y ya no tendremos este libro porque ya, bueno, quizás sí, tienen bastante cosas interesantes, que es el libro de Illuminati de Paul H. Koch, que se complementa maravillosamente con otro que traeremos que se llama La Historia Oculta del Mundo, que también fue publicado en español por la editorial Planeta, y también pues, se complementa maravillosamente con el libro de Linajes de los Illuminati de Fritz Springmeier. Amigos, les agradezco de corazón, espero que me apoyen en Patreon. Recuerden que estamos ahí desde $1 al mes. No he publicado contenido hace mucho tiempo en Patreon debido a cuestiones personales de trabajo, y tampoco he estado más activo en estos videos por esas mismas cuestiones personales, pero les agradezco siempre el estar en este espacio y que me sigan, y sobre todo que compartan estos videos, le den like y se suscriban. Que pasen una excelente tarde.